Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Josmar Emanuel Hernández Grimaldo y me da mucho gusto que hoy nuevamente te pases por aquí. El día de hoy hablaremos sobre cómo podemos dejar de pecar. Hoy te hablaré sobre una estrategia que Satanás usa en muchas personas. Como te decía, me acuerdo que una vez le dije a una persona que todos somos pecadores en la tierra, que todos los que nacemos debajo del sol somos pecadores. Y recuerdo que esta persona se enojó de gran manera, ¿sabes? Pero muchas veces nosotros decimos algo, pero la Biblia dice totalmente otra cosa, ¿sabes? Quiero que pasemos al libro de Romanos y leamos este capítulo que me parece muy interesante. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, date cuenta de la expresión, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia deja bien claro que todos los que nacemos debajo de la tierra pecamos, a excepción del Hijo de Dios. Continúa diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. ¿Qué pasó con Jesucristo? Bueno, básicamente Jesús pudo llevar aquella vida que ningún ser humano obtuvo, ¿sabes? Él llevó una vida sin pecado y ¿qué pasó? Nos las regaló gratuitamente para que tú y yo hoy podamos aceptar aquella vida que él llevó. Por eso dice, aceptas a Jesús en tu corazón, porque no solamente son palabras, sino que estás aceptando toda su vida sin mancha, sin pecado, la cual te regaló y se la llevó hasta el final. Fíjate, hay otro capítulo de la Biblia que dice, ¿y qué pasó con Jesús? Acuérdate que él era 100% humano. Él no pecó y no murió, ¿sabes? Resucitó, ¿sabes? Al tercer día. Hablamos sobre una muerte, la espiritual. Muerte, acuérdate que bíblicamente no es es algo final y ya se acabó. No es así. Muerte significa una separación. Cuando una persona muere, se separa su cuerpo y su alma, su alma y su espíritu de su cuerpo. Cuando uno se va al lago de fuego, a la condenación de Dios, hay una muerte segunda que es una separación de Dios, ¿sabes? Total. Y aquel que diga que no ha pecado, el mismo libro de Romanos dice que se engaña a sí mismo, porque como te estoy diciendo, todos pecamos, yo peco, todos hemos pecado alguna vez. Aquel que diga que no tiene pecado es porque se engaña a sí mismo, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que pasa, sabes? El pecado a simple vista puede parecer algo bueno, ¿sabes? Por ejemplo, el ejemplo más claro lo tenemos en el jardín del Edén, con Adán y Eva, que Eva vio el fruto y dice que le parecía bueno a los ojos, pero las consecuencias fueron graves, ¿sabes? Fueron muy, muy graves. Pero ahora sí, pasemos a cuál es la estrategia favorita de Satanás que usa en muchas personas. Mira, Satanás siempre te va a hacer creer que tu pecado no es nada a comparación de los demás. ¿En qué sentido hablo? Bueno, por ejemplo, te hará sentir, no es que una mentira no es malo a comparación de robar. Date cuenta. Dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué significa esto? Que un poco de pecado, por más chiquita que así tú lo llames, estás pecando, ¿sabes? Compartes la misma acción que aquel que robó, que es pecar. Todos los pecados son iguales ante Dios, ¿sabes? ¿Por qué? Porque todos tienen un castigo. ¿Cuál es el lago de fuego? Y por eso nosotros, hermanos, no tenemos que dejarnos guiar por las palabras falsas del enemigo que te hará pensar, sentir que tu pecado no es nada a comparación de los demás. Por ejemplo, tenemos en la Biblia varias personas que cometieron pecados grandes. Por ejemplo, Moisés, que cuando estaba en el palacio, cuando estaba con el faraón, él acabó con un joven egipcio. Date cuenta, David cometió un pecado y muchas personas se dicen, no, pues es que no pasa nada, ellos hicieron cosas las cuales no son iguales a las mías y Dios los perdonó. Date cuenta cómo a veces el diablo es tan astuto y te quiere engañar de mil formas, ¿sabes? No por nada se le llama como el adversario, el engañador, el padre de la mentira. Satanás fue el primer mentiroso que hubo sobre toda la tierra, ¿sabes? Él siempre te hará creer que las cosas que tú haces no están mal, que no hay un castigo por ese pecado. Otra cosa también que nosotros hemos hecho es que muchas veces nosotros juzgamos a otras personas por los pecados que hayan cometido. ¿En qué aspecto hablo? Bueno, en el mismo sentido que te estoy diciendo, que decimos, no es lo mismo robar, no es lo mismo echar una mentira que robar.
ahí estamos juzgando a aquella persona, ¿sabes? Pero muchas veces la Biblia dice que miremos la paja que tenemos en nuestro ojo para antes juzgar a los demás. Y si uno quiere juzgar, que sea con juicio justo, ¿sabes? Que juzgue con un juicio justo, no nomás porque, pues, porque sí, ¿sabes? Te voy a leer lo que dice el libro de Romanos. Mira, dice el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 12 al 13, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. En pocas palabras, Dios no te va a preguntar, ¿qué hizo tu vecino? ¿Qué hizo tu amigo? ¿Qué hizo tu familiar? Él te va a preguntar por tu alma, te va a pedir cuentas por la alma que llevaste, por la vida que tú llevaste en esta tierra. Te voy a hacer una pregunta. Hoy quiero que hagas un examen de tu vida, de las acciones buenas y malas que hiciste hoy, todo conforme a la Biblia. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Imagínate que Cristo, que mañana empezara el Apocalipsis, ¿en verdad estarías preparado? Haz esta pregunta. ¿En verdad tú hoy estarías preparado, sabes? Muchos se preocupan y dicen, no, es que ya se va a acabar el fin del mundo y esto y el otro, y se preocupan de una manera totalmente exagerada. Sin embargo, te aseguro que posiblemente lo que tengamos más cerca de nosotros sea la muerte, ¿sabes? Por eso nosotros tenemos que estar siempre encomendados a Dios, porque no sabemos, ¿sabes? No sabemos, tenemos que no decir, es que este pecado es un poco menos que otro. No es así, hermanos. El lago de fuego va a estar para todos. Tampoco esta corriente de pensar que dice que existen diferentes tipos de lugares donde se van a atormentar a las almas humanas. No es así. La Biblia dice que en el lago de fuego donde va a estar Satanás y todas las almas humanas van a ser como una masa de pecadores. No van a tener privilegios o Satanás va a castigar. No es así. Esto es solamente un mito de que Satanás castiga las almas de los humanos. Es un mito, no es así. Él también va a ser castigado un día y Dios también le va a pedir cuentas de todo lo que ha hecho, ¿sabes? Por ahí me preguntan, ¿el diablo puede alcanzar todavía un perdón de Dios? Mira, hay un texto muy interesante porque la Biblia dice que aquel que aceptó a Cristo y volvió a hacer lo malo totalmente peor, no se puede crucificar a Jesús dos veces. ¿Qué significa esto? Que no podemos tomar a Jesús como juego. Date cuenta, nosotros ahorita creemos en Dios por fe. Lo vemos en nuestra vida, pero digamos que no lo vemos físicamente, por así decirlo, a Jesucristo. Y por eso Dios tiene más compasión de nosotros. Pero ¿qué pasa con Satanás? Satanás, según Isaías 14, dice que se encontraba en la presencia de Dios. Él no necesitaba fe porque creía 100% que Dios existía. Sin embargo, ¿qué pasó? Se rebeló. Dice la Biblia que el justo con dificultad se salva. Ahora imagínate el impío. Y dice la Biblia también, el libro de Juan, que Satanás ya fue juzgado y por ende ya no puede alcanzar una misericordia. Y por eso él quiere buscar a las máximas almas posibles para llevarse junto con él. El diablo es un ser que no se quiere ir solo. Él puede llegar a pensar que el regreso de Jesús a la tierra es condicional. Él piensa que entre menos personas crean en Jesús, Él no va a venir, Él no va a regresar. Sin embargo, no es así. Cristo un día va a regresar a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Por eso nosotros hermanos, tenemos que quitar todo tipo de acechanza de Satanás. No tenemos que dejarnos guiar por el enemigo, por una tentación, algún tipo de adicción. Tenemos que orar, tenemos que dejar de pecar para que Cristo nos halle limpios, hermanos, sin mancha.